Hola, a continuación vamos a encontrar algunas escenas protagonizadas por mis compañeros Edwin Díaz, Daniela Ruiz y Paula Álvarez, quienes les van a hablar sobre tipos de víctimas, procesos de victimización y programas de reparación, asistencia y tratamiento. Acompáñennos. Se le cayó ese paquete. Ay. Espérate, esa plata. ¿Es suya? Pues yo creo que sí. Usted tiene que decir que. ¿Pero qué? ¿Qué? Estoy cansada de sus maltratos. ¿Qué es la victimización? Son acciones que llevan a una persona a una posición inferior frente a la circunstancia agresora. La victimización se puede presentar de muchas formas y además de esto afecta a las personas de maneras diferentes. Existen dos tipos de victimización. La victimización primaria es la consecuencia derivada de un delito. Es cuando la persona siente que sus derechos han sido vulnerados y además de esto pues es la víctima directa. Se logran experimentar ciertos efectos psicológicos como la tristeza, la rabia, resentimiento, sentimientos de indefensión, entre otros. Por otra parte, encontramos la victimización secundaria, que es cuando las diferentes entidades actúan de una forma que no es correcta, es decir, con sus acciones hacen que la persona nuevamente se sienta o si se sienta en el papel de víctima, reviva lo que le pasó y además de esto vuelva a sentir ese estado de indefensión. Aló, la amiga, no, sí, es que yo le dije, pero es que no me hizo Pero caso. veo, ya roto el celular. ¿Cómo es? Buenas tardes, ¿en qué le puedo colaborar? Buenas tardes, es que estoy buscando ayuda. ¿Y eso? ¿Qué le pasó? No, lo que pasa es que ayer tuve un problema en mi casa. ¿Y en serio? Cuéntame qué sucedió. No, es que mi padrastro abusó de mí. Uy, ¿en serio? No, siga tranquila, ya la atiende la recepcionista. Gracias. Buenas, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿con qué la puedo ayudar? No, lo que pasa es que vengo buscando un psicólogo. Ok, cuéntame lo que le sucedió. No, lo que pasa es que ayer tuve un problema en mi casa. Continúe. Mi padrastro abusó de mí. Ya, ok. Ya un psicólogo y la va a ver en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Ok. El futuro es de todos. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Gobierno de Colombia. Programa de acompañamiento. ¿Qué es? El artículo 134 de la Ley 1448 de 2011 indica que el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, debe implementar el programa de acompañamiento para promover una inversión adecuada de los recursos que la víctima recibe a título de indemnización administrativa. Por su parte, los artículos 157 y 158 del Decreto 4800 de 2011 o incluidos en los artículos 2.2.7.3.12 y 2.2.7.3.13 del Decreto 1084 de 2015, desarrollan este programa y establecen de manera general sus lineamientos así. La vinculación de las víctimas al programa de acompañamiento es voluntaria. En la ejecución del programa de acompañamiento deben participar las distintas entidades del SNARIP, las cuales garantizan mecanismos de fijación y ampliación de su oferta institucional. La inversión adecuada tiene como fin contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas. En este orden, las ideas del programa de acompañamiento para la inversión adecuada de los recursos está dirigido a todas las víctimas del conflicto armado, que se encuentran en ruta para ser destinatarias de la indemnización. La intervención con esta víctima busca que las medidas de indemnización impacten positivamente las condiciones de vida a través de la conformación de proyectos o planes de inversión que apunten a la transformación de su realidad.
Desde esta perspectiva se adopta como premisa que los recursos monetarios otorgados a las víctimas a título de indemnización se constituyen en instrumentos de inclusión social que permiten la reconstrucción de sus proyectos de vida. Para conseguir este objetivo, el programa se articula en 3 componentes. Primero, asesoría y orientación para una adecuada inversión de los recursos. Gestión de oportunidades reales de inversión y conexión de las víctimas con estas. Tercero, evaluación y seguimiento a la inversión. Cada uno de estos componentes desarrolla las líneas de inversión establecidas en el artículo 134 de la Ley 1448 de 2011, descritas a continuación. Adquisición o mejoramiento de vivienda nueva y usada. Creación o fortalecimiento de empresas productivas o activos productivos. Formación técnica o profesional para las víctimas o los hijos de estas. ¿Qué acciones se desarrollan? Ferias integrales de servicios, charlas de educación financiera, talleres por línea de inversión de preferencia, dentro de ellos está vivienda, proyecto productivo y unificado. Asimismo, encuentros sumando metas 1 y 2, estrategias post-conflicto, jornadas de acceso a servicios en vivienda y educación, del Fondo Nacional del Ahorro. Asimismo, otras acciones implementadas. Además de las actividades en los 3 componentes mencionados, el programa de acompañamiento desarrolla otras acciones enfocadas en poner a disposición de las víctimas las medidas de reparación de créditos y pasivos por medio de la celebración de convenios con Finagro y Bancoldex, mediante los cuales se destina recursos que permitan la puesta en marcha de las líneas de crédito en condiciones especiales de redescuento y, por tanto, una tasa de interés preferencial para víctimas del conflicto armado. Línea de crédito Bancoldex. Tasa preferencial para víctimas con negocios, productos o empresas en los sectores de la industria, comercio y servicios, exceptuando el sector agropecuario. Línea de crédito Finagro. Tasa preferencial para víctimas que desarrollen actividades del sector agropecuario. Con esta línea de crédito, las víctimas pueden financiar todas sus actividades necesarias para llevar a cabo proyectos productivos que estén relacionados con el sector agropecuario y o pesquero, así como proyectos asociados a minería, turismo rural y artesanías. Programa de acompañamiento a la inversión de los recursos de indemnización con enfoque diferencial étnico PAE. Este programa responde a lo establecido en los decretos de la Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, en relación con la adopción de modalidades de acompañamiento diferenciales en la atención a sus características particulares y a la diversidad sociocultural de los grupos étnicos. Su creación obedece entonces al mandato de implementar el programa de acompañamiento del que habla el artículo 134 de la Ley 1448 de 2011, a través de un módulo de capacitación especial en el manejo de recursos para asesorar a los pueblos y comunidades étnicas, sus autoridades y a sus integrantes individualmente considerados, para la inversión de recursos recibidos a título de indemnización individual. Como resultado de los procesos de acompañamiento se construyen planes de inversión individuales, colectivos o asociados, implementados que permitan la inversión de recursos de acuerdo con los intereses a las víctimas pertenecientes a grupos étnicos y que esta inversión propenda por la pervivencia física y cultural de los grupos étnicos. Es importante mencionar que dentro de los decretos con fuerza de ley para los grupos étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011, si bien se organiza la adecuación del programa de acompañamiento a la inversión de la indemnización con enfoque étnico, también especifica que este programa de tratamiento del mismo está establecido por la Ley 1448 a través de su artículo 134. Reparación y asistencia. Acompáñennos. Usted no tiene que amar, usted no tiene que mirar. No me cae, piroa. Son acciones que llevan a una persona, Voy a salir. Gracias, claro.